Más del 70% del cuerpo de Guillermo Berbins se encuentra paralizado, pero su mente es un remolino de pensamientos todo el tiempo. Él ya había logrado vencer a la muerte cuando hace exactamente 14 años, el Día de los Santos Inocentes, un delincuente le propinó 3 disparos al intentar robarle el vehículo que conducía. A partir de allí, su vida consistió en ganar pequeñas batallas. Había convencido al Consejo de Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA que él tenía la capacidad intelectual para culminar su carrera y ahora se preparaba para cursar el 6º año de medicina, que consistía en aplicar todo el conocimiento aprendido en guardias en ambulatorios urbanos, en el medio rural y en emergencia hospitalaria, además de presentar su trabajo de grado. Comenzó todo el proceso en la UCLA a nivel de departamento para ver cómo ajustaban, porque era el primer caso que se veía en ese momento, cómo ajustaban desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de locales, de ambulatorios, para ver qué se hacía. Pues entre eso estuvo desarrollando el sistema curricular para ese momento la doctora Najul y la doctora Tobal, que en paz descanse. Desde la UCLA se evaluaron todos los ambulatorios urbanos de los municipios Iribarren y Palavecino para que Guillermo pudiera estudiar, determinando que el ambulatorio urbano tipo 2 de Lujano, al noreste de Barquisimeto, era el que tenía las mejores condiciones de infraestructura para que pudiera trasladarse en su silla de ruedas, porque contaba con una rampa en la entrada, además de consultorios amplios y buena ventilación. Guillermo comenzó muy nervioso, yo también nerviosa. Él estaba dudoso, pero con capacidad intelectual al 100%. Él tenía su computadora que le habían ajustado para que con hablar la computadora grababa. Creo que era así lo que pasaba con esa parte de la tecnología, que fue ayuda 100% para él. Y el grupo que le tocó, pues eran muy buenos amigos de él. Lo ayudaron también mucho. Estando aquí, pues nos dimos cuenta de que su capacidad intelectual era superior, que él quería, que él deseaba, que cada día era un día nuevo para él, que sí podía, que sí iba a poder hacerlo, iba a poder lograrlo y que iba a ser maravillosa su vida. Lo que pretendían las autoridades de la UCLA era que Guillermo cursara la mayoría de las clases del 6º año de manera online, que solo se trasladara a las prácticas ambulatorias en momentos específicos. Sin embargo, el mayor anhelo del joven Berbins era poder aprender desde el campo de trabajo, así que no le importó lo difícil que eso podría representar para él. Se llenó de entusiasmo y siguió adelante con una preparación mental tan ardua como la de los atletas cuando van a las Olimpiadas. Nos preguntaron a las 2 docentes encargadas de la parte de pediatría y de medicina interna y por supuesto que dijimos que sí. Y entonces, bueno, cuando los conocimos, normal, nos llamó, llamó la atención de que era una nueva experiencia. No lo conocíamos, entonces nos llamó nuestras jefas, nuestras coordinadoras, a decirnos pues que teníamos que hacer con él solo por internet, o sea, cosas muy específicas, era que él iba a estar de forma presencial. Sin embargo, él quiso estar en muchas clases de forma presencial porque él decía que aprendía más con lo que los compañeros compartían. Por lo menos nosotros hacemos una cosa que es discusión de casos clínicos, ¿verdad? Entonces eran 10 alumnos y entonces él aprendía de lo que contestaban sus compañeros. Sus guardias las cumplió en horarios diurnos, por lo complejo de su discapacidad y porque todavía requería extremos cuidados de salud. Desde que tuvo el accidente no paró de encontrarse ángeles en su camino que lo ayudaran a superar cada barrera. Los primeros fueron sus padres, quienes lo apoyaron incansablemente e hicieron todo lo posible para que él pudiera estudiar. También se encontró con grandes compañeros de clases y tocó el corazón de al menos 40 docentes de la UCLA que en ese momento estaban involucrados en el 6º año de medicina. Habían oportunidades en las que, por supuesto, yo abordaba al paciente, hacía mi examen físico, si tenía que realizar algún tipo de procedimiento. Guillermo estaba siempre acompañándonos. Él visualizaba o podía inclusive corregir la técnica para hacerla mejor
sin la necesidad de intervenir físicamente, solamente con su forma de hablar, con su forma de decir, mira, creo que es prudente que primero iniciemos de esta forma, tal cosa. Bueno, así seguíamos y creo que era un buen equipo al punto tal de que, bueno, nos acostumbramos por mucho tiempo a trabajar de esa modalidad. Eso nos daba precisión y también rapidez, que es importante cuando estamos hablando de atender pacientes en centros públicos de grande volumen. Guillermo Vervins también llegó a transformar la vida de sus pacientes, a quienes les transmitía gran seguridad al momento de atenderlos, de poder entrevistarlos y de poder evaluar sus signos y síntomas para determinar un diagnóstico. Había muchos pacientes que dudaban de la posibilidad de ser interrogados por él porque no los podía mover, no se podía mover. Pero cuando él comenzaba a interrogarlos, que acertaba tanto en las consultas, después lo buscaban a él. Acertaba tanto en lo que le interrogaba para saber el diagnóstico como para dar el diagnóstico finalizado y el tratamiento que deberían cumplir. En un principio, nosotros hacemos unas fichas bibliográficas en la parte de la pasantía y una ficha de desarrollo humano. O sea, cada quien hacía su ficha de desarrollo humano. Y él desarrolló su ficha también. Y los otros compañeros hacían diferente. Por decirte, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, cómo formar líderes, la parte de los 10 secretos de la abundante felicidad. Entonces, nosotros le decíamos, la sonrisa abre puertas, y entonces él aprendía de los demás. Al principio le decía, Guille, tu sonrisa, y él se sonreía. Pero al principio, claro, era un cambio. Él estaba, doctora, téngame paciencia. Yo estaba así como, después de muchísimo tiempo que se haya vuelto a incorporar. Entonces, al principio le costó. Y ya después al final ya se sonreía, los pacientes, él le echaba broma, pero se integró, se amalgamó al grupo completo, pues como tal. Guillermo les cambió la manera de ver la vida a sus docentes, porque a pesar de solo poder mover la cabeza, hombros y brazos hasta los codos, de tener en ese momento todavía un traqueostomo en el cuello, jamás se quejaba, nunca llegó tarde de sus prácticas de medicina ni faltó. Mientras que muchas personas sanas se quejan por cualquier cosa y salen derrotados cuando algo no les sale bien. La actitud del joven Vervins siempre fue tratar de ver el mundo de manera positiva. Los límites nunca se los puso. Nunca faltó a las clases, nunca llegaba tarde, nunca me hace llorar, nunca llegó tarde, nunca faltó, no había excusa para él para no estar aquí. Se quedaba al mediodía y aquí comía, con los amigos lo ayudaban. Pero si él era grandioso, te puedo asegurar que más grandioso fue su padre. Es una persona a la que más admiro en mi vida. Mira, ese señor adaptó su vans para que la silla de ruedas subiera y bajara, y además de ajustarla para asegurar que Guillermo no cayera. Él estaba aquí a la hora de traerlo, y cuando Guillermo salía, que terminaba la consulta en la tarde, el señor ya estaba ahí. La columna de ese señor, me imagino que dolía, pero la alegría de verlo progresar en lo que él quería, pues ese dolor no existía. Era como sentir que estabas con alguien que te apoyaba más allá de alguien que estaba necesitando de ti. Nunca vimos a Guillermo como una persona que tuviese algún tipo de necesidad, porque él lo hacía ver muy natural. Y nosotros estábamos como que acostumbrados a esa naturalidad y esa espontaneidad que él generaba. Era como una confianza en su entorno, en él como persona. Cuando en reuniones hablábamos sobre lo sucedido y cómo él fue superando todo, yo me preguntaba, wow, o sea, ¿qué fortaleza tiene que tener un ser humano para afrontar esas dificultades y seguir adelante? Como que ahora soy yo, una versión nueva, y necesito adaptarme, pero no dejo de ser quien he sido. Argumenta que la manera de ser de Guillermo, siempre resiliente, que buscaba la solución de los problemas con las herramientas y capacidades con las que contaba, hizo que las pasantías de medicina resultaran un proceso maravilloso para todos sus compañeros y profesores. El ritmo de estudio era arduo, era muy difícil. Sí, digamos,
asistía a guardias, asistía a emergencias, etcétera. Lo que procurábamos era que en todo caso no fuese la guardia nocturna, sino que fuese la guardia diurna, ¿verdad? Pero que igual me tocaba ir a emergencias, estar en las consultas, estar en los diferentes servicios, pues al final tuve que cubrir todo eso, igual con la rural. La ruralita que llaman antes de graduarse, que la hice en Duaca, entonces allí también me tocaba movilizarme, ir hasta allá. Estuvimos trabajando en un ancianato, el ancianato de Duaca, también en una organización de pacientes, de personas, sobre todo diabéticos, hipertensos, que son abuelitos, digamos ya, pero no en un ancianato, sino ya personas que pueden movilizarse. Era como un club de salud. También allí estuvimos trabajando. Así, Guillermo Vervins pudo cubrir todas las etapas que un estudiante de medicina requería para poder graduarse. Estaba solo a un paso de conseguir la gloria de un título universitario, al no dejarse vencer por las adversidades.